Es la traducción al castellano del podcast de Mark Passio, podcast número 1, primera parte. Bienvenidos y bienvenidas. Es un placer estar aquí en ¿Qué está sucediendo en la Tierra? Soy vuestro anfitrión Mark Passio, y antes de comenzar el tema del que vamos a tratar esta noche, quisiera hacer algunos avisos en cuanto al funcionamiento del programa y dar gracias a alguna gente que han hecho posible este programa. Bueno, pues dicho esto, deja que te cuente un poco lo que hago y de qué vamos a hablar esta noche. Yo hago una presentación con diapositivas llamada ¿Qué está sucediendo en la Tierra? What on earth is happening? Y en ella básicamente intento llegar a la raíz de los factores causantes de los problemas que está experimentando la humanidad como especie, para atacar a la propia raíz de estos problemas y entender lo suficiente sobre la naturaleza de estos problemas para que podamos comenzar a trabajar en solucionarlos, porque finalmente de esto se trata. Muchos de nosotros hemos reconocido muchos de los problemas a los que se enfrenta la humanidad, pero no somos muchos los que realmente entienden la naturaleza causal de estos problemas, la fuente de los factores fundamentales que realmente está contribuyendo a estos problemas y el por qué los vemos manifestándose en nuestra compartida realidad. Así que a fin de que puedas llegar a ver cómo funcionan estos problemas, necesitarás tener la suficiente información básica acerca de la naturaleza del problema. Y una vez que tengas esto, entonces puedes adentrarte en implementar una solución. Así que esto es básicamente de lo que vamos a hablar aquí esta noche. Básicamente vamos a llegar al mismísimo corazón de la naturaleza de los problemas a los que nos enfrentamos como especie, lo que realmente está sucediendo a nuestro alrededor en el mundo. La primera cosa de la que quiero hablar, que será finalmente de lo que va a tratar el programa entero, es de qué es la verdad. Hemos de llegar al núcleo fundamental de qué es, de hecho, la verdad, y entenderla suficientemente, porque la verdad está intricadamente relacionada con el problema del por qué experimentamos sufrimiento en nuestro mundo. Está completamente entrelazada con esta idea. La verdad, de la manera en la que yo la veo a lo largo de toda mi presentación y de la manera en la que va a ser tratada en este programa de radio, es esencialmente nada más que aquello que es. Aquello que de hecho se ha sometido al proceso real de que ha ocurrido en nuestra realidad. Nada más que esto. Los eventos que han tomado lugar, lo que ha ocurrido en nuestra realidad tridimensional de espacio-tiempo, y esto es a lo que voy a llamar la verdad. No es el entendimiento de la mente de Dios, por así decirlo, o nada extremadamente esotérico. Es simplemente los eventos que han ocurrido. Podemos entender aquellos eventos y podemos llegar a entender lo que realmente está tomando lugar, tanto dentro de nosotros como a nuestro alrededor. Y realmente este es el núcleo de la razón por la que experimentamos sufrimiento en el mundo. Porque nosotros en conjunto, como una consciencia colectiva, no hemos realmente seguido el camino de la verdad, sino que estamos involucrados en una ilusión, estamos involucrados en una fantasía. Estamos involucrados en axiomas fundamentales, sistemas de creencias que tomamos como verdad, pero que fundamentalmente no son verdad. Y cuando nos mantenemos unidos a estas ideas de axiomas, sufriremos como resultado, porque no están en alineación con lo que de hecho es. Así que primero vamos a definir lo que es un axioma, porque esto va a ser crítico a medida que avancemos y hablemos de conceptos como estos, para entender lo que realmente está tomando lugar. Un axioma es una declaración o una proposición que es considerada como que ya ha sido establecida. Es tomada o aceptada como la verdad. Es algo que es aceptado, algo que se considera evidente para la mayoría, ¿vale? Ahora, esto puede ser un verdadero problema, si lo que esta persona acepta como algo evidente no es, de hecho, lo que es. E intentar explicar a mucha gente
como bien sabréis muchos de vosotros que escucháis este programa, una vez que intentas mostrar ideas a la gente que no están en consonancia con lo que consideran que es verdad, esta es una frontera muy difícil de derrumbar, que se encuentra entre ti y a la persona a la que intentas explicar la información. Así que sobre esto trataremos. Vamos a hablar básicamente del conocimiento sobre uno mismo en este programa, porque esto es lo que realmente necesitamos entrar si queremos dejar de ser engañados y aceptar engaños y mentiras como que son la verdad en el mundo. Hemos de entendernos a nosotros mismos y lo que está sucediendo en la consciencia humana. Así que, como dije en la introducción, en su gran mayoría hablaremos de la consciencia humana en este programa, cómo funciona y cuáles son las cualidades de la consciencia. Hablaremos de cómo se manifiesta la consciencia, hablaremos de cómo se expresa a través de la fisiología, y también entraremos en el cerebro, entraremos en la neurociencia para entender cómo funciona el cerebro humano. Esto es fundamentalmente importante para entender lo que está tomando lugar en el mundo. Así que regresando a la idea de la verdad, quiero leer una cita del filósofo Søren Kierkegaard, que dijo que realmente hay solo dos maneras por las que la gente pueda ser engañada. Una es que se crean aquello que no es verdad. Cuando aceptan algo que de hecho no tiene base en la realidad, aceptan proposiciones o declaraciones que no son verdad. La segunda manera por la que la gente es engañada es cuando se niegan a aceptar aquello que es verdad y que realmente está tomando lugar a su alrededor. Y Kierkegaard básicamente dijo, estas son las únicas dos maneras por las cuales la gente realmente es engañada en el mundo, es manipulada. Y yo quisiera llevar esta declaración un paso más allá, y yo diría que estas son realmente las únicas dos razones por las que la humanidad realmente experimenta sufrimiento. Estas son las dos razones por las que la humanidad experimenta sufrimiento. Creen en aquello que no es verdad y se niegan a aceptar aquello que es verdad. Así que este puede ser un nuevo tema de discusión que podremos tratar un poco más adelante. Ahora, la siguiente cosa sobre la que quisiera hablar es sobre la manipulación y el engaño. Estas trabajan a diario en nosotros para básicamente alejarnos de la verdad y para evitar que veamos la verdad, para que no podamos ver lo que está ahí delante de nuestros ojos, a plena vista, por así decirlo. Adolf Hitler, el consejero supremo del Tercer Reich de Alemania nazi, hizo una declaración. Dijo: «Haz la mentira grande, hazla simple, continúa diciéndola y con el tiempo la gente se la creerá. Haz la mentira grande, hazla simple, continúa diciéndola y con el tiempo conseguirás que la gente la acepte». Piensa en esto. Has de hacer la mentira grande. Ha de ser algo sobre lo cual todos piensan, de algo que todos valoran en la vida. Tiene que ser sobre conceptos generales, que la gente acepta, que la gente toma para sí mismo y luego basan su vida en torno a esta. El ministro de propaganda de Hitler durante el Tercer Reich fue Joseph Goebbels, y él hizo una declaración que es de hecho más siniestra aún que la de Hitler. Él dijo: «Cuanto mayor sea la mentira, más se creerá. Cuanto más grande los engañadores hagan la mentira, más probable es que la gente la acepte dentro de su constitución fundamental». Imagínate esto. Y esto es verdad. Y vamos a hablar sobre algunas de estas grandes mentiras a medida que avanzamos en este programa de radio. Otra cosa que queremos realmente entender, de nuevo, es el conocimiento de uno mismo, del ser. Esta va a ser la clave que nos sacará del lío en el que nos encontramos. Una vez que reconozcamos los problemas, la solución reside en entender realmente quiénes somos. ¿Quiénes somos realmente? Y la única forma de lograr esto
es si tienes suficiente conocimiento sobre ti mismo, sobre cómo opera tu consciencia y cómo mantener esta consciencia equilibrada. Así que quisiera leer una inscripción escrita en el oráculo de Delfi, en Grecia, de las tradiciones de misterio griegas, los colegios de consciencia y gente que ha estudiado profundamente y reflexionado sobre la naturaleza de la consciencia y de uno mismo. Dice: presta atención a estas palabras, tú que deseas sondear las profundidades de la naturaleza. Si no encuentras dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco lo encontrarás afuera. En ti se esconde el tesoro de los tesoros. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Esta declaración refleja una verdad central de la naturaleza, de la realidad de la que somos parte. Dice: si te conoces a ti mismo, conocerás el universo, desde lo muy pequeño a lo muy grande. El conocimiento de cómo uno refleja el conocimiento del otro. Esto dice algo acerca de la naturaleza de nuestra realidad. Dice que nuestra realidad es autosimilar entre escalas, es de naturaleza fractal, es de naturaleza holográfica. Un holograma es una imagen que puedes descomponer en elementos más y más pequeños, donde dentro de cada elemento contiene toda la imagen. Si cortas un holograma a la mitad, no obtienes la mitad de una imagen, sino que obtienes una imagen completa a una resolución un tanto más pequeña, pero sin embargo la imagen completa está presente. El universo funciona de la misma manera. Si entiendes lo suficiente sobre los elementos constituyentes del universo, es decir, las consciencias individuales que las compone, entenderás sobre toda la naturaleza. Así que, ¿por qué la gente no comprende este principio? ¿Por qué no se conocen a sí mismos? ¿Por qué experimentamos todo el tipo de problemas que experimentamos? La respuesta está basada en el hecho de que la gente no entiende al ser, a uno mismo, no entiende la naturaleza de su propia consciencia. Si hicieras un experimento, digamos que haces una encuesta a 20 o 30 individuos y les preguntas, por ejemplo, dime 3 cosas que valoras por encima de todo lo demás en la vida. Dime las 3 cosas que tú piensas que son las más críticas para tu vida y para la calidad de tu vida. Ahora te garantizo que obtendrás muy diversas respuestas, todo tipo de respuestas, desde familia, salud, dinero, posesiones, religión, conceptos generales de vida. Pero yo casi te puedo garantizar que si hicieras este experimento social, incluso con mucha gente a tu alrededor, no obtendrás la respuesta, la verdad. Y esto es por lo que estamos en el lío en el que nos encontramos como colectivo, como especie. La gente ha perdido la idea de que la verdad tiene valor, que significa algo en relación con la experiencia de su vida, que dicta la calidad de aquello que experimentan en su vida. Y de nuevo, estas dos cosas están fundamentalmente entrelazadas, no pueden separarse de sí mismas. Cuando nosotros estamos en alineación con lo que es y con lo que es verdad, cuando hablamos la verdad y vivimos de acuerdo con la verdad, y con esto me refiero a la ley natural y la ley moral, de la que ya hablaremos, entonces la calidad de nuestra experiencia mejora y no sufrimos. Sin embargo, si la naturaleza de nuestra vida varía de acuerdo con lo que es la verdad, experimentaremos sufrimiento en proporción a la cantidad en la que nos separamos del camino de la verdad. ¿Y es así como funciona? Realmente funciona así. Esta es una ley fundamental de la naturaleza, y mucha gente se niega a aceptar esta ley fundamental de la naturaleza. No importa si crees en ella. Si das un paso hacia el acantilado, tu cuerpo experimentará la ley de la gravedad, te lo creas o no. Es realmente irrelevante el que creas en la ley natural, porque existe y estás sometido a ella. Esto significa que puedes elegir ignorarla, pero sufrirás en proporción a la cantidad a la que la ignores, dicha ley.
Y esto me conduce a otro concepto. Quisiera mostrar la diferencia entre las dos maneras de no saber. Porque cuando hablamos de la ley natural y de cómo funciona, en este programa y en futuros programas, nos sumergiremos profundamente en la naturaleza de los problemas. Vamos a ver la oscuridad, sin duda. No vamos a ignorar nada de aquello que algunas personas consideran negativo. Hablaremos acerca de la naturaleza fundamental del problema, pero quisiera abordar el por qué la gente generalmente no entiende esto. ¿Cuál es la diferencia entre nesciencia e ignorancia? La nesciencia es un término formal para la ignorancia o el no saber en general. Significa no saber, pero hay una diferencia entre nesciencia o la ignorancia. La nesciencia es el no saber o el no entender algo porque se supone que no has de saber o no se espera que sepas o entiendas. Ignorancia es el echar deliberadamente a un lado que puedes razonablemente saber o entender. De ahí la palabra ignorancia, de ignorar, donde se está deliberadamente eligiendo no mirar aquello que es lo que está justo delante o que es fácilmente entendible y por lo tanto lo puedes llegar a entender fácilmente sin mayor esfuerzo. Y yo argumentaría que la humanidad en el mundo de hoy no existe en un estado de nesciencia, porque hay una inmensa cantidad de conocimiento en el mundo, una cantidad increíble de conocimiento ahí fuera, sobre cualquier tema imaginable, librerías enteras, con miles o decenas de miles de documentales. La gente está constantemente dando conferencias en todas las ciudades, en todo lugar y a todo momento. Hay tanto conocimiento que es casi abrumadora la cantidad de información que tenemos disponible. Sin embargo, aún tenemos a gente que simplemente no quieren saber, no quieren mirar la verdad, por lo fea en la que se ha convertido. Ya que hemos descendido en conciencia y nos hemos convertido en algo en lo que la humanidad probablemente nunca debiese de haberse convertido. Y no necesitamos permanecer en este estado ni un momento más. El conocimiento está a todo nuestro alrededor, está todo ahí. Es cuestión de si vamos a alcanzarlo y tomarlo. También es cuestión de que una vez que algunos de nosotros hayamos entendido la información que está ahí, algunos de los que hemos entendido la verdad, ¿cuántos estamos dispuestos a mostrársela sin miedo a aquellos que tenemos a nuestro alrededor? ¿Cuántos de nosotros realmente están dispuestos a decir la verdad a la existencia y realmente traérsela a otra gente que necesita entenderla? A pesar de lo incómodo que puede ser para nosotros, porque muchas veces crea circunstancias oposicionales, y miembros de la familia pueden entrar en oposición cuando una persona intenta traer información que otra persona no está dispuesta a mirar. Esa es otra dinámica que quisiera tratar a medida que avanzamos en este programa de radio. La siguiente cosa que realmente quiero hacer es entrar en el concepto que mi presentación y en este programa llamo la mayor mentira, ¿vale? Hay una mentira que es más grande que cualquier otra que jamás se haya dicho, y es la ideología, básicamente la más peligrosa que existe. Esta es una de las ideologías más fundamentales, te lo creas o no, en el mundo occidental. A pesar de que será muy difícil de creer para cierta gente, esta ideología es muy prevalente e insidiosa. Tú te encontrarás con ella allá cuando argumentas con la gente de la que menos te lo esperas. Encontrarás que esta ideología general se la cree y serán incapaces de aceptar cualquier otra cosa, independientemente de cuántas evidencias presentes. Esta ideología se llama solipsismo. Solipsismo. Muchos oirán esta palabra por primera vez, porque no se habla de ella generalmente como una filosofía o una ideología, así que mucha gente no sabe lo que es. Así que voy a leer una definición básica de lo que es el solipsismo, y luego entraremos en ella.
porque esta es la mayor mentira y el mayor engaño que los manipuladores realmente utilizan y quieren que la gente involuntariamente y sin saberlo acepten la filosofía del solipsismo, incluso si sólo permanece en el fondo de sus mentes. Mucha gente son solipsistas y realmente no lo saben. Realmente no entienden que esa es la ideología a la que se han suscrito. Daré una anécdota después de entrar un poco en el tema de algunos solipsistas que yo he conocido en mis viajes y en mis tratos con gente, incluso en los movimientos de la verdad y libertad. Así que lo que es el solipsismo es la noción filosófica de que la mente de uno es realmente todo lo que existe, y que la percepción de uno mismo es equivalente a la realidad y la verdad. Es decir, que tus percepciones son todo lo que hay. El contenido de tu mente, tus percepciones, es todo lo que existe. Y si tú te crees esto, más vale que apagues este programa ahora mismo, porque realmente no hay nada que yo o cualquier otro pueda realmente decirte para persuadirte de tu camino. Sin embargo, esta es la mayor mentira. No hay ideología más peligrosa que la noción de que no existe tal cosa como la verdad. Esta es la ideología que ha sido puesta ahí fuera para persuadir a la gente y así evitar continuar el camino, para evitar que realmente jamás pisen el camino espiritual de la verdad. Porque si tú puedes realmente convencer a alguien de que no existe tal cosa como la verdad, que es todo relativo, que todo está basado en la percepción de la gente, independientemente de lo errónea, independientemente de lo opuesta que pueda estar su percepción en relación con las leyes naturales, entonces les tienes exactamente donde les quieres, para poder comenzar a manipular su sentido de la realidad. Esa es la mayor mentira. Antes de que entremos en a dónde conduce esta ideología, veamos algunos de los principios. Los principios básicos del solipsismo. El solipsismo declara que esencialmente no existe la realidad, que no hay de hecho experiencias, sino que es la percepción de uno, en otras palabras, que si mi mente deja de existir, el universo deja de existir. Así que nada realmente existe para un solipsista. Es solo un pasatiempos, un entretenimiento, entre el momento en el que nace hasta el momento en el que muere. Nada realmente importa. El segundo principio es que incluso si algo existe, está básicamente diciendo, vale, si el principio número 1 es de alguna manera demostrado erróneo, de manera que alguien realmente puede demostrarlo, nada realmente puede saberse acerca de ello, con lo que realmente no hay tal cosa como el conocimiento. El conocimiento no existe para un solipsista, ¿vale? No hay tal cosa como el conocimiento, así que no hay verdad. Este es el primer principio, que no hay tal cosa como la manera en la que las cosas son, es decir, que no hay verdad. No hay tal cosa como el conocimiento, en otras palabras, incluso si puedes lograr un entendimiento en tu propia mente sobre la manera en la que funcionan las leyes naturales, incluso si entiendes que algo existe, no podrías realmente entenderlo, algo, digamos, completo sobre ello. Y luego el tercer principio del solipsismo es que incluso si algo pudiera saberse acerca de cualquier cosa, digamos, tomas algún tipo de ley básica o principio básico, o una cosa, un objeto, una cualidad fundamental de la consciencia, lo que sea, incluso si puedes llegar a la verdad acerca de cualquier de estas cosas, si pudieras llegar a entender algo, y de hecho saberlo, nunca podrás de hecho comunicárselo a cualquier otro ser viviente. Que el conocimiento sobre cualquier cosa no puede ser realmente comunicado a otros seres. Ahora, esta ideología, en mi entendimiento, es lo más cercano al concepto de el infierno, que nada existe, o incluso si existe, tú realmente no podrás llegar a saber nada sobre ello, e incluso si pudieras llegar a saber algo al respecto, es imposible que lo puedas comunicar a otro. Y lo que yo diría
es que esta es la mayor mentira. Esta es la mentira que los manipuladores desean ver propagada a los demás. Porque esto significa que jamás comenzarán el proceso de despertar. El proceso de despertar requiere un salto de fe inicial, solo uno y solo uno. Ese salto de fe es que tú has de creer inicialmente que existe la verdad, la cual descubrirás en tu camino. De lo contrario, jamás te adentrarás en ese camino, en primer lugar. Si tú crees que no existe tal cosa como la verdad, da igual lo que tome lugar a tu alrededor, porque de hecho nunca observarás nada para ti mismo. Si crees que no eres capaz de entender la verdad, nunca comenzarás a buscarla por ti mismo. Y si aceptas el tercer principio, incluso si llegaras a entenderla, jamás podrías comunicarla, nunca comenzarás a hablar de la verdad a ningún otro. Y por esto es por lo que la ideología del solipsismo es la más insidiosa del faz de la Tierra. Recuerda esta palabra e investígala. Solipsismo. Y hay más solipsistas allá afuera de lo que jamás puedas creer. Y esto sé que es difícil de creer para muchos de aquellos que están escuchando este programa. Sin embargo, este es el caso. Hay muchos solipsistas ahí fuera. Yo trabajo con un grupo en el área de Filadelfia llamado La Libertad, la Verdad y la Prosperidad. Atiendo a muchas de sus reuniones. Son activistas y son gente que realmente busca la verdad y que realmente intenta cambiar el rumbo en la dinámica que estamos experimentando ahora mismo. Y en algunas de sus reuniones, incluso la gente que viene a escuchar las ideas que son expresadas en un grupo como este, he oído la noción de que no hay tal cosa como la verdad, incluso en grupos como estos, que es una cosa desoladora, en un movimiento llamado La Verdad y Libertad. Pensarías, ¿por qué acudiría alguien a un grupo llamado La Verdad, Libertad y Prosperidad si creen que no hay tal cosa como la verdad y que solo se trata de percepciones individuales? ¿Ves? La idea de que la percepción es realidad es algo que mucha gente quiere propagar e incrustar en la consciencia de la gente. La percepción no es la realidad. La calidad de nuestra experiencia está dictada por cuán estrechamente alineada está nuestra percepción con la verdad. Y nuestra meta en la vida necesita ser la de traer nuestras percepciones en armonía con la verdad, con aquello que es, para que no estemos continuamente involucrados en fantasías, para que no estemos constantemente involucrados en ignorar aquello que está sucediendo a nuestro alrededor. Y más importante aún, no ignorar aquello que está sucediendo dentro de nosotros, porque realmente todo es conducido desde dentro. Y no me oirás a mí demasiado acerca del nivel superior del elemento del control que está sucediendo. No me oirás a mí odiar a aquellos que realmente están en los niveles superiores de la pirámide conspirativa, porque yo no mantengo demasiada amargura e ira hacia esa gente. En muchas maneras, ellos están unidos, al menos consigo mismos. De una manera muy oscura, enferma y retorcida, están unidos entre sí. ¿Ves? Son seres que tal como piensan, así sienten y así actúan. A pesar de lo retorcidas que sean sus acciones, aún están en unidad, al menos con ellos mismos. Y por esto es por lo que son exitosos con lo que hacen. Por eso tienen, y lo han tenido hasta este momento, fácil para manipularlos al resto de nosotros, porque la mayoría de nosotros no podemos hacer la misma reclamación. Tristemente no podemos hacer la misma reclamación de que tal como pensamos, así sentimos y así actuamos en unidad y sin contradicciones entre estas tres modalidades de la consciencia en nuestra vida. Muchos de nosotros realmente no podemos hacer esta reclamación. Tomamos acciones que sabemos, con el conocimiento que tenemos y con nuestras emociones, que son
sentimientos acerca de ello, sabemos y entendemos que esencialmente aquellas acciones no son lo que deberíamos de hacer. Sin embargo, por la razón que sea, o las justificaciones que sean tomadas, aquellas acciones las tomamos de todos modos. Así que es como nos hemos apartado del camino de la verdad, y de nuevo, esto es por lo que sufrimos. Realmente no podemos traer estos tres aspectos de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones, en alineación, a no ser que nosotros entendamos lo suficiente acerca de nosotros mismos y de cómo funcionamos. Y por esto es por lo que los manipuladores de este mundo son tan exitosos. Ellos entienden cómo funciona la consciencia, ellos entienden cómo funciona la ley natural, ellos entienden cómo los principios de la verdad funcionan. Ellos decidieron tomar ese conocimiento y utilizarlo como un arma en contra de la otra gente, a la que desean controlar y colocar bajo su pulgar. Porque si tú puedes coger cierto conocimiento y extraerlo afuera de la circulación general, y puedes esconderlo, puedes ocultar ese conocimiento. Y por cierto, esto es todo lo que significa la palabra oculto, y hablaremos mucho acerca del ocultismo. Hablaremos acerca de diferentes sistemas ocultos, diferentes ideologías ocultas y creencias y grupos a medida que progresa este programa en las próximas semanas. La palabra oculto proviene del latín, y por cierto, otra cosa que voy a hacer muy a menudo en este programa es, además de formar ideas y conceptos libres, una de las cosas que haré muy a menudo será entrar en el significado de las palabras, y de esta forma las palabras, y de qué forma las palabras controlan a la gente. Estamos controlados a través de las palabras, más que de cualquier otra metodología, te lo creas o no, es verdad. Haz esto como un experimento, un juego de asociación de palabras. Diles ocultismo. Pregúntales cuál es la primera palabra que les viene a la mente cuando dices esta palabra. Te garantizo, al menos en inglés, que puedes hacer esto 100 veces, y el 90% de las veces la primera palabra que te van a devolver es mal o maldad. Casi garantizado. Pruébalo. Esto es lo que los manipuladores quieren que tú pienses sobre el ocultismo, ¿vale? Porque el ocultismo no es más que el conocimiento que ha sido oculto. Proviene del verbo latín ocultare. Ocultare significa esconder o ocultar. Ya está. Así que la palabra ocultismo proviene del latín y lo único que significa es aquello que está oculto a la vista, ni más ni menos. No hay ninguna connotación, si es para buen propósito o para mal propósito. Y esta es otra distinción que haremos en este programa de radio. ¿Cuál es la diferencia entre entendimiento y sabiduría? ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento y el conocimiento apropiadamente aplicado? ¿Ves? Mucha gente que escucha este programa y mucha gente alrededor del planeta tiene mucho conocimiento. Ellos saben mucho acerca de lo que está sucediendo. Sin embargo, ese es solo el primer paso. Tener conocimiento puede ayudar, pero tener conocimiento puede ser inútil. El conocimiento es simplemente información, ¿vale? Y lo que importa no es necesariamente tener el conocimiento. La información precisa sobre lo que es, eso es conocimiento. Sin embargo, lo que realmente hace que el conocimiento sea importante, porque el conocimiento en sí no es poder, lo que haces con lo que sabes realmente es lo que otorga poder al conocimiento. Entonces, es cuando se convierte en conocimiento activamente aplicado, y esto se hace a través de nuestras acciones. Una vez que sepas qué harás con lo que sabes, y ojalá este programa sirva de inspiración para algunos, para que realmente se comience a utilizar el dispositivo más poderoso, el agente más poderoso, la fuerza más poderosa en el universo conocido, y esa es el poder de la voz humana. Esa es la fuerza más poderosa del universo. La voz
es el mayor regalo que jamás se nos ha dado y puede servir un doble propósito. Porque los manipuladores de este mundo utilizan su voz 24 horas al día, 7 días a la semana, y lo utilizan para engañar y manipular, para propagar mentiras, y particularmente la mayor mentira, que no existe la verdad. No te molestes en descubrirla. Después de todo, tú no puedes saberla. Tú no tienes la habilidad para realmente descubrir lo que está sucediendo y lo que está tomando lugar a tu alrededor. Y más importante aún, es que quieren que te identifiques con el hecho de que realmente no vas a poder descubrir lo que está sucediendo dentro de ti mismo, en tu propia consciencia. Así que el conocimiento apropiadamente aplicado en el mundo, esto se llama sabiduría. Y esto es lo que hace que el conocimiento sea bueno o malo, utilizado para bien, para elevar la consciencia de la humanidad, o utilizado para mal, para propagar engaños y mantener a la gente ignorante y bajo su control. Así que ningún tema va a considerarse tabú en este programa. No existe tal cosa como información negativa. Aquí es donde yo discrepo con las escuelas de pensamiento de la nueva era y con sus suscriptores a la nueva era respecto a esto, ¿vale? No hay tal cosa como información negativa. De hecho, una de las peores cosas que podemos hacer es negarnos a participar en la verdad, a pesar de lo fea que pueda llegar a ser. Si nos negamos a mirar nuestra propia sombra, a la oscuridad, que evita en nuestras propias consciencias individuales y en nuestros propios corazones, entonces realmente no vamos a llegar demasiado lejos en el camino en el que estamos y realmente no vamos a llegar al corazón del asunto. Has de estar dispuesto a mirar al corazón de la oscuridad y confrontarlo, porque realmente no hay escapatoria de esta situación. Odio tener que dar la noticia para muchos, pero realmente no hay escapatoria a la situación en la que hemos creado y nos hemos metido como especie. Realmente no podemos escaparla. La forma de salir de esta incómoda situación es a través de ella, no es alrededor de ella, no por debajo de ella, no por encima de ella, no dándola la espalda. No funciona así. La manera de salir es ir a través de los problemas que hemos creado al confrontarlos, y la única manera de hacer esto es mirarse a uno mismo. La respuesta reside en el espejo. Y este va a ser el enfoque finalmente de este programa. Este programa va a ser un proceso de examen de consciencia por encima de todo. Cuanto mayor conocimiento tengamos acerca de cómo funcionamos y sepamos el por qué fundamentalmente creemos las cosas que creemos y el por qué fundamentalmente nos comportamos de la manera que nos comportamos, hasta que no tengamos suficiente información acerca de esto, realmente no estaremos en la posición de poder afectar las cosas a mejor y movernos hacia la solución. Has de adquirir el conocimiento primero, de lo contrario vamos a dar vueltas como las gallinas sin cabeza, sin realmente saber qué está sucediendo, sin realmente saber qué está pasando a nuestro interior. Así que descompongamos más aún estas ideas y entremos en lo que realmente trata la consciencia humana. Primero, hablemos de lo que es realmente la consciencia. La consciencia es realmente la solución a los problemas a los que nos enfrentamos. Es la solución para dejar de ser engañados, ya más. Es la solución para dejar de ser controlado externamente por otros. La consciencia es la solución finalmente a todos los problemas que nos enfrentamos como especie. Porque si no tenemos consciencia, estamos vagando en la oscuridad. Estamos vagando en niveles de consciencia base, donde nunca sabrás realmente las diferencias entre la verdad y lo falso. Si estás en un bajo nivel de vibración de consciencia, cualquiera puede llegar con una mentira o con una noción que acaban de inventar y la exponen como cebo, y tú estarías dispuesto a picar y comprarla. Ya se ha dicho, ¿realmente se nos vende las mentiras de acuerdo a las cuales vivimos? ¿Realmente se nos vendió? ¿O las compramos nosotros voluntariamente? Esta es la pregunta que todos hemos de hacernos. ¿Estábamos tan hambrientos porque alguien tomase responsabilidad por nosotros?
de que alguien pensara por nosotros, de que alguien solucionara los problemas por nosotros, que estuvimos dispuestos a apartar hacia un lado nuestra responsabilidad personal y sobre todo nuestra responsabilidad para entender la verdad. ¿Estuvimos dispuestos a echar todo esto a un lado y simplemente decir, vale, tomaré la solución, lo único que has de hacer es exponerla y yo lo acepto, yo la compro? Creo que la última fue el caso, que realmente no se nos vendió nada, sino que nosotros voluntariamente lo compramos. Nos tragamos el anzuelo, la línea y la plomada. Y la única manera de salir de esta modalidad de ser en el mundo es elevando la consciencia. Finalmente esta es la solución. Todo problema contiene en sí mismo la semilla de su propia solución, y esta semilla es la consciencia humana. Ahora, la consciencia, de la manera que yo la utilizo, de nuevo, no solo esta noche, sino a lo largo de todo el programa. La definición que utilizaré para la consciencia, cuando yo diga consciencia, de lo que estoy hablando es de nuestra habilidad para reconocer patrones que están sucediendo respecto a los eventos que están teniendo lugar a nuestro alrededor. No solo a nuestro alrededor, pero también dentro de nosotros. ¿Sabes? Los patrones internos que toman lugar dentro del cuerpo, dentro de la mente, dentro de las emociones. De esto trata la consciencia, de ser capaz de reconocer patrones y su significado. No solo reconocer que estos patrones están ahí, están presentes, sino saber por qué están ahí. La pregunta ¿por qué? Ha de ser abordada siempre. Esto es lo que la consciencia realmente es. Es ver algo y preguntar el por qué. ¿Por qué es así? ¿Por qué? Esta es la naturaleza fundamental de esta cosa, o de este problema, o de este evento. Así que la consciencia es nuestra habilidad para reconocer patrones y su significado con respecto a los eventos que están tomando lugar tanto dentro de nosotros como a nuestro alrededor. Esto es a lo que yo me refiero cuando hablo de la consciencia humana. Y la consciencia puede ser elevada a través del conocimiento o puede ser manipulada a través del conocimiento. Y en esto entraremos cuando entremos en las metodologías del ocultismo para controlar la consciencia humana. Y puedes darle el nombre que quieras, pero esto se llama control mental. Y este será uno de los enfoques centrales de este programa a medida que avancemos. Hablaré acerca del control mental y sus metodologías. Porque si alguien no entiende las metodologías del control mental, realmente no tienen las herramientas para entender las maneras de las que pueden ser activamente manipulados por otros quienes no tienen su mejor intención en mente. Así que tenemos que conocer las metodologías del control mental. El control mental funciona multifacéticamente. Hay muchas metodologías distintas y estoy hablando sobre todo del control mental de masas, de las masas. Hay algo llamado control mental basado en el trauma, del cual haré probablemente un programa completo sobre ello. Sin embargo, de lo que estoy hablando es del control mental de las masas, el control mental que funciona en las grandes poblaciones de gente, basado en la programación, en ellos, de axiomas fundamentales. Los sistemas de creencias fundamentales que la gente acepta como verdad y luego actúa sobre ella como si fuera verdad. Esto es lo que es el control mental, y hemos de ser conscientes de cómo funciona. Y de nuevo, es un grupo de técnicas multifacéticas. Así es el control mental. Funciona a través de las palabras de forma muy poderosa. Así que entender las palabras que usamos, entender el lenguaje, es una parte enorme del control mental. No sé si alguno de vosotros estáis familiarizados con la programación neurolingüística, la cual trata de la elección de palabras y patrones del habla relacionados a incorporar ideas en la consciencia de la gente para que actúen de ciertas maneras. Hablaremos de esto. Hablaremos también del uso del simbolismo para el control mental.
El simbolismo es un lenguaje arquetipo, es un lenguaje del cual, si no entendemos sus bloques de construcción y su sintaxis, entonces somos completamente vulnerables a su manipulación a un nivel subconsciente. Así que entraremos muy detenidamente en el simbolismo en este programa. Hablaremos de frecuencias, el uso de colores y entraremos en el uso de la forma y el aspecto, y cómo todo esto se reúne de una forma cohesiva y son utilizados para influir los pensamientos y finalmente usarse como mecanismo para subvertir la consciencia y controlarla. Realmente es más que el control mental, es el control de la consciencia, bajo la cual la especie humana se encuentra. Es la manipulación y el control de los tres aspectos experimentales de la consciencia humana, en lo cual entraremos en unos momentos. Bien, pues esta primera hora he expuesto muchos conceptos distintos brevemente. En la segunda hora me gustaría atender alguna llamada. Así que me gustaría finalizar la primera hora del programa con las dos formas básicas en la que la consciencia se descompone y se manifiesta. Esencialmente, estas son: una es la manifestación femenina interna y la otra es una manifestación masculina externa. Así que voy a repetir esto. La consciencia tiene esencialmente dos aparentemente cualidades opuestas. Sin embargo, realmente no son opuestas, sino que están unificadas y, digamos, bailan entre sí. Es una buena manera de verlo. De hecho, están abrazadas y forman la cualidad completa de la consciencia. Hay una morada interna, manifestación femenina, y luego hay una manifestación externa, masculina, de la consciencia. Ahora, diferentes sistemas espirituales han dado a estos nombres distintos, ¿vale? Por ejemplo, si miramos el taoísmo, se llaman el yin y el yang. El yin es el interno femenino, es una cualidad pasiva e intuitiva, es más compasiva o sumisa y está asociada con el cerebro derecho, ¿vale? El hemisferio derecho ampliamente contiene esta energía, la cualidad yin. En diferentes tradiciones del ocultismo, digamos en el Kabbalah, tenemos los caminos de la severidad y la misericordia, ¿de acuerdo? Así que en el Kabbalah, esta sería la cualidad del camino de la misericordia, la cualidad misericordiosa. Es el aspecto femenino. Tenemos el aspecto externo masculino de la consciencia, que sería la cualidad yang. En el taoísmo, esta es más dominante en cuanto a analítica y lógica. Este sería un elemento masculino y estaría más asociado con el hemisferio izquierdo del cerebro, ¿de acuerdo? Así que podíamos ver esto en relación con la libre masonería, por ejemplo, donde tenemos los dos pilares de la masonería, donde nos encontramos con el pilar de Yakin, que conduce al sol, Jakin. Este puede ser considerado la energía yang o la cualidad masculina de la consciencia, y el pilar de Boaz conduce a la luna. Esta sería la cualidad femenina de la consciencia, ¿de acuerdo? Así que entraremos más en esto en la segunda hora. Quisiera poder contestar llamadas en la segunda hora acerca de los conceptos expuestos en esta primera hora. Quisiera tratar particularmente sobre el concepto de lo que es la verdad. También quisiera hablar de la peligrosa ideología llamada solipsismo y entrar más en la descomposición de la consciencia humana durante la segunda hora del programa. Bien, pues bienvenidos de nuevo. Esto es ¿Qué está sucediendo en el mundo? Soy vuestro anfitrión, Mark Passio. Cuando terminamos el último programa estábamos hablando de la consciencia humana y hablamos de las maneras en las que la consciencia se manifiesta. Estábamos discutiendo la cualidad interna femenina de la consciencia y cómo ésta se compara y se contrasta con la externa manifestación masculina de la consciencia humana. Así que entraremos directamente a esto y quizás tomemos algunas llamadas más tarde. Entonces estaba hablando sobre la consciencia yin, la energía yin. Esta es lunar, está asociada con la luna, simbólicamente, y es femenina. Es una energía femenina porque reside internamente
¿vale? Es un aspecto interno de nuestra consciencia, de nuestra estructura. Es intuitiva, es un elemento pasivo, no es muy activo y está asociado con la noche. Y básicamente esta cualidad de consciencia está directamente relacionada con nuestras emociones. Nuestras emociones son la cualidad interna dentro de nosotros. La consciencia yang es la energía masculina. La forma masculina de la consciencia es solar. Está representada simbólicamente por el sol. Es una cualidad activa, es lógica y analítica, y es dominante, no es pasiva ni sumisa. Es una cualidad más agresiva y dominante. Y esta energía tiene que ver con nuestras acciones en el mundo. Esta es la manera en la que manifestamos nuestra consciencia a los demás, a través de nuestras acciones. Habrás oído el dicho de «por sus acciones los conoceréis». Esto es verdad. Si queremos ser más conscientes, nosotros hemos de esforzarnos en unificar estas dos cualidades al unísono, en equilibrio, entre sí, dentro de nosotros. Así que hemos de esforzarnos por ser seres que, tal como sentimos, así nos comportamos, así tomamos acción, y que nuestras acciones no estén en contradicción u oposición con cómo realmente nos sentimos en nuestro interior. Así que si yo creo que algo está mal, o siento que algo está mal, que no es moralmente correcto, que no es moralmente justificable, y yo lo hago de todos modos, por la razón que sea, la razón no importa, estaré en oposición conmigo mismo, da igual cuál sea la razón. Las justificaciones o excusas realmente, al fin y al cabo, no retienen agua, ¿vale? Eso es todo lo que son, justificaciones y excusas. Si nosotros continuamos cometiendo o tomando acciones que en realidad creemos que no están moralmente justificadas, que realmente no deberíamos, porque lo sabemos profundamente en nuestro interior, entonces estamos en un estado de oposición interna con nosotros mismos, con nuestra propia consciencia. Y por esta misma razón es por la que en general estamos experimentando las negativas e incómodas y a veces dolorosas situaciones que estamos experimentando en el mundo de hoy. Porque nos encontramos, en un estado de oposición interior con nosotros mismos. Hemos de esforzarnos por unificar estas dos cualidades en una dentro de nosotros. Hay muchas metodologías para hacer esto. Entraré en soluciones prácticas y básicas en este programa para poder afectar un verdadero cambio en nuestras vidas. Pero quisiera hablar brevemente sobre la idea de que existe una solución para todo problema. Realmente hay una solución, hay una fórmula para resolver problemas. Esto finalmente es lo que realmente andamos buscando. Nos esforzamos por encontrar una solución a este problema. Porque tú puedes saber todo acerca del problema. Puedes aprender más y más sobre las cadenas que te amarran. Pero finalmente, si no estás buscando la manera de liberarte de esas cadenas, ¿para qué te sirve todo el conocimiento que tienes acerca de las cadenas? Es un primer paso. Has de entender cómo se manifiesta el problema. Pero finalmente hemos de esforzarnos por encontrar soluciones. Y de la manera en la que llegamos a resolver los problemas es a través de obtener la suficiente información acerca de su naturaleza, la esencia natural del problema. Y la esencia natural del problema al que nos enfrentamos es que finalmente nosotros mismos no sabemos lo suficiente acerca de la consciencia humana y su funcionamiento. Y este es el sueño de todo manipulador. Si tienes a una persona o a un grupo de gente que no entienden realmente cómo funcionan ellos mismos, si no saben cómo funciona su mente, no entienden realmente cómo opera su constitución emocional, quizás no estén emocionalmente desarrollados, tú estarías en una posición para manipularlos completamente y controlar sus comportamientos, porque tú sabrás más acerca de su constitución y cómo opera más que ellos mismos. Piensa en ello de esta manera. Esta es una buena metáfora para esto. Imagínate a un psicólogo.
quien ha estudiado la mente humana y la psique más que nadie. Digamos que este es uno de los más avanzados psicólogos que jamás ha existido. Él ha hecho más trabajo y se ha sumergido en la psique más que nadie previo a él. Digamos que tiene un amigo y, que sea la razón cual sea, comenzó realmente a despreciarlo. Tuvo quizás algún tipo de problema con él, quizás se dio cuenta que su amigo le hizo algo a sus espaldas y realmente quería vengarse, ¿vale? ¿Qué piensas que podría hacer un psicólogo como este con una persona a la que ha estado tan unida? ¿Qué tipo de número podría hacerle a aquel individuo, sabiendo lo que sabe de la mente y la psique? Te puedo garantizar que podría hacerle la vida imposible. Pues esta es finalmente la naturaleza del problema con el que nos enfrentamos en el mundo de hoy. Los manipuladores de este mundo, los oscuros ocultistas, han utilizado su conocimiento sobre cómo los sistemas de la ley natural y de la consciencia como armas contra la gente que no posee este conocimiento. Este les coloca a ellos en una posición elevada, en el suelo de guerra. Y ya sabes lo que sucede cuando alguien está en un terreno más elevado. ¿Sabes? Podrías mirarlo como una partida de ajedrez. Para que alguien se convierta en un gran jugador de ajedrez, requiere unificar muchos elementos diferentes. Has de realmente conocer el juego. Has de saber cuáles son las reglas del juego, ¿verdad? Porque no puedes ponerte a hacer movimientos donde quieras, sino que has de saber cómo se mueven las piezas en el tablero de ajedrez. Pues esto se puede llamar la ley natural. La ley natural es simplemente cómo opera el sistema en el que nos encontramos. Nos lo creamos, lo aceptemos o no. Hay leyes vinculantes en este lugar, a las que estamos sometidos inextricablemente, y si las rompemos, sufriremos. Y si armonizamos con ellas, entonces no sufriremos. Esta será una píldora dura de tragar para muchos, pero sin embargo este es el caso. Ahora, un buen jugador de ajedrez entiende esto. Entiende cómo se mueven las piezas y cuáles son los movimientos que son capaces de hacer. Pero además tiene otras cualidades en su arsenal. Tiene conocimiento sobre el oponente. Un buen jugador de ajedrez tiene que saber contra quién se enfrenta. Ha de saber si el oponente sabe tanto del juego como él mismo. Ha de saber cuál es su estrategia. Y más importante aún, ha de saber cuáles son sus motivaciones. Ha de saber qué es lo que realmente lo conduce. ¿Qué están pensando? ¿Entiendo realmente lo que quiere hacer? Porque si soy capaz, podré estar varios pasos por delante. También ha de tener un sentido del tiempo para saber cuándo hacer los movimientos y ha de ser capaz definitivamente de arriesgar lo que sea necesario para conseguir su meta. Ha de tener un sentido del deber, por así decirlo, o de hacer sacrificios. A veces tienes que sacrificar ciertas piezas para estar en una posición donde quieres estar. Y hablaremos acerca de diferentes eventos en la historia de la humanidad sobre sacrificios humanos. También entraremos en el 9/11 como un evento de sacrificio humano, que es parte de la agenda de este juego al que se está jugando. Ya entraremos en esto dentro de unas semanas. Así que estas son las cualidades que entran en juego para jugar un buen juego de ajedrez. Esta es la fórmula necesaria. Y yo sugeriría que los manipuladores de este mundo tienen estas cualidades y generalmente la gran mayoría de la gente contra las que están operando, a los que están intentando controlar, no tienen muchas de estas cualidades. De hecho, la mayoría de la gente no saben que hay un juego al que están jugando y no se han ni presentado. Así que este programa será una llamada para intentar que más gente se presente a este tablero de juego y posiblemente trabajar para poder alcanzar una posición más elevada, para que no seamos los peones en el tablero de juego que está siendo jugado, ¿vale? No podemos dejar que seamos piezas de juego, como peones. Hemos de convertirnos en los maestros de este juego. El maestro de ajedrez no está en el tablero de ajedrez. No está en el tablero. Está sentado en una silla y su perspectiva es superior a la del tablero.
puede ver el tablero cuando mira hacia abajo, porque está en un nivel superior. Esto es en lo que tenemos que convertirnos, porque tristemente la mayoría de la gente son aquellas piezas de ajedrez, y muchos de ellos son los peones en el juego, y ni siquiera lo saben. Ni siquiera saben que tienen cuerdas amarradas a ellos mismos, y que a donde se les dice que han de ir es una función completamente controlada, y el maestro de ajedrez los está moviendo a su discreción y a su voluntad personal. Y la mayoría de la gente jamás ven las cuerdas que les amarra, y nunca ven que son los peones en aquel juego, que son errantes en aquel tablero. Y ya hablaremos sobre el simbolismo del tablero de juego, los cuadrados blancos y negros que forman parte del tablero de ajedrez, que si tú te encuentras en él, y ese es tu nivel de consciencia, no sabrás que estás siendo jugado, y eres básicamente una pieza que está siendo posicionada por un maestro a un nivel mucho más superior que tú, y tú eres un errante. Aquellos cuadrados blancos y negros representan la luz y la oscuridad. No sabes realmente cuál es cuál. Desde tu perspectiva solo podrás ver un cuadro, quizás dos, por delante de ti, pero no serás capaz de echar hacia atrás y ver el cuadro al completo. Y esto es finalmente lo que voy a intentar que haga la gente, que sea capaz de echar hacia atrás y ver el cuadro, el gran cuadro. Ni siquiera desde la caja que la mayoría de nosotros traemos a la mesa, porque muchos de nosotros traemos cajas a la mesa en cuanto a ver lo que realmente es, ver la verdad. Algunos de nosotros queremos ver cuál es la verdad, pero nos esforzamos a encajarla en las maneras preexistentes en las que vemos la realidad. Una gran parte de esto es la religión. Hay muchísimas evidencias de que esto es una manipulación y una forma de control mental. Sin embargo, escucharás a tantos que no quieren admitirlo y no quieren mirar la base y la formulación de sus religiones y de qué manera son una forma de control mental. Así que la gente trae diferentes cajas a la mesa. Las cajas son de todo tipo de tamaños, formas, colores, materiales, pero atención, la verdad no entra en una caja. Así que si traes una caja a la mesa, al final, en algún momento, este programa te hará sentir incómodo. Y yo quiero que haga esto, porque, de nuevo, la verdad no encaja en una caja. Y cualquiera que intente meterla en una caja va a estar decepcionado. Así que regresemos a la discusión del conocimiento del ser. El conocimiento de uno mismo es lo que necesitamos. Necesitamos consciencia, la habilidad para reconocer patrones en la naturaleza, la habilidad para reconocer lo que está tomando lugar tanto en nuestro interior como en la realidad externa donde experimentamos y compartimos con los demás. Así que la consciencia en su núcleo tiene una naturaleza dual. Tiene una cualidad femenina interna y una cualidad externa masculina. El cómo esto se manifiesta en cada unidad individual de la consciencia dentro de las distintas tradiciones místicas, la palabra mónada es a menudo utilizada. El uno, que es la expresión del todo, y hay muchas mónadas. Cada individuo tiene su propia, única expresión de la consciencia, a pesar de que somos todos parte del mismo océano de consciencia unificada que existe en el universo. Pero entrando en la descomposición del mónada, de la consciencia individual o el ser individual, existen básicamente tres expresiones. Y si te paras a pensar, si piensas profundamente verás que solo hay tres maneras en las que tu consciencia se puede expresar en la realidad en la que vivimos. Piensa en ello. Realmente puedes experimentar tres formas de manifestación de la consciencia, las maneras en las que puedes hacerte conocer a otros. Estas son a través de tus pensamientos, de tus emociones y de tus acciones. Podemos mirar los pensamientos como la expresión primaria de la consciencia. Estos son una emanación, ¿vale?
no son realmente ni masculinos ni femeninos, simplemente son. No son manifestaciones internas ni externas, son una esencia. Esta es una base fundamental de la consciencia, la actividad del pensamiento. Podemos verlo como nuestro aspecto creador, ¿de acuerdo? Tenemos un aspecto creador interno y este es nuestro pensamiento. Se ha dicho que el universo en sí es mental. Está compuesto de energía de pensamiento. Todo lo que experimentamos finalmente ha de derivar en algún lugar, en algún momento en el pasado, como un pensamiento. Por ejemplo, un tenedor, un complemento para comer, alguien tuvo que pensar, quiero crear un complemento para comer, y creó aquello que hoy llamamos tenedor. Pero el pensamiento tuvo que llegar primero, y esto ocurre con todo. Cada acción que tomamos, finalmente, tuvo que originarse en forma de pensamiento. Cada instrumento tecnológico tuvo que originarse como un pensamiento. Cada serie de eventos tuvieron que originarse primero en las mentes de aquellos que hicieron que ocurriera tal evento. El segundo aspecto de la consciencia, tal como se manifiesta en nuestra realidad, son nuestras emociones. Nuestras emociones son nuestro aspecto interno de nuestra consciencia. Estas son las maneras en las que básicamente nos expresamos dentro del cuerpo. Dentro de nuestros cuerpos, dentro de nuestra constitución, nos expresamos interiormente a través de cómo nos sentimos. Y estos básicamente los pensamientos entrando en el cuerpo y luego arrastrando una energía que es expresada a través de la fisiología, la cual sentimos dentro de la fisiología. Y esto es a lo que llamamos nuestros sentimientos. Esta es la cualidad de la sagrada femenina de nuestra consciencia. Podemos verlo como la Madre Divina dentro de esta Trinidad de la consciencia, siendo el aspecto creativo y luego el aspecto interno materno. Nuestras emociones son el espíritu en el que hacemos las cosas, ¿verdad? Son el espíritu con el que hacemos cualquier cosa. Al igual que en la Santa Trinidad, llamamos a este aspecto el Espíritu Santo, ¿vale? Así que los pensamientos son la esencia primaria de la consciencia, y este es el aspecto creador. Las emociones son el aspecto interno femenino de la consciencia, que es el aspecto del espíritu. Así que tenemos la mente y ahora tenemos el espíritu. La tercera cualidad de la consciencia, el tercer aspecto, son nuestras acciones. Lo que de hecho hacemos con lo que sabemos en nuestra mente. El aspecto del pensamiento y lo que arrastramos interiormente, nuestra constitución emocional, nuestro espíritu. Ambas crean una síntesis llamada nuestro comportamiento. Son las acciones que emprendemos en el mundo en relación a otros. Y este es el niño de nuestros pensamientos y emociones. Así que, si vemos a los pensamientos como el aspecto creativo de nuestra consciencia, que básicamente expresa la mente, y vemos a las emociones como la cualidad de la sagrada femenina, que de nuestra consciencia, que expresa el espíritu, podemos así ver nuestras acciones como el niño divino o el derivado de estas otras dos cualidades de la consciencia, que básicamente determina lo que hacemos y cómo interactuamos con otros en el mundo. Y este es el niño divino, las acciones que son, de nuevo, la cualidad yang de la consciencia, que es la energía masculina. Así que podemos mirar a este como un niño masculino divino. Ojalá algunos veréis a dónde voy con esta analogía y descomposición. Esta es la descomposición de la Trinidad. Es el creador
es la Madre Divina y es el Niño Divino, donde la Madre Divina también puede ser considerada el Espíritu Santo. Esto también nos da la conexión de la mente, el cuerpo y el espíritu, porque, de nuevo, los pensamientos es como nuestra mente se manifiesta. Las acciones son lo que hacemos con nuestro cuerpo y las emociones son nuestra cualidad interna y nuestra interna composición de la cualidad de la Sagrada Femenina, que es nuestro espíritu, el espíritu en el que hacemos las cosas. Este concepto que acabo de describir en distintas tradiciones místicas ha sido llamada la ley de tres o el aspecto trino de la consciencia humana. Trino o trina significa tres en uno. Por supuesto, podrás ver la analogía de diversas tradiciones místicas y diversas nociones religiosas sobre la Trinidad en diversas culturas. La próxima cosa sobre la que quería hablar aquí esta noche es sobre cómo estas tres cualidades de la consciencia se expresan dentro de la fisiología humana. Y esto es crítico para entender el cómo la gente es manipulada. Si no recibo ninguna llamada hoy, voy a continuar con los aspectos fisiológicos de la consciencia a través de una descomposición del cerebro humano durante el resto del programa. Así que el cerebro humano es parte del descubrimiento de uno mismo. Sin embargo, si preguntas a una persona promedio en la calle o dentro de tu familia o tus amistades, verás que mucha gente realmente no entiende lo que llevan entre sus propios oídos. No entienden ninguno de sus componentes, no entienden la composición del cerebro, no entienden cómo funciona el cerebro, no entienden cuáles son las cualidades de su personalidad, los diferentes componentes que conducen a la personalidad, y esto es extremadamente y excesivamente triste. El no entender el regalo más sagrado que se les ha dado, aparte de la libre voluntad. Pero pongámoslo de esta manera. Esta es la manera en la que la libre voluntad se manifiesta. Si tú no tienes un cerebro, no vas a poder realmente manifestar mucha libre voluntad. Así que yo pienso que el mayor regalo que se nos ha dado en este universo es nuestra libre voluntad. Y pienso que para poder entender el cerebro humano es realmente necesario entendernos a nosotros mismos y darnos cuenta que somos una especie dotada por tan solo poseer un cerebro de tal orden y magnitud como el que poseemos. Por eso pienso que es crítico, para poder entender lo que está ocurriendo en el mundo, hemos de entender lo que está sucediendo en nuestro propio cerebro. Y la primera manera en la que podemos hacer esto es básicamente entendiendo cuáles son las estructuras básicas dentro del cerebro. Yo no voy a entrar en materia súper técnica, ni voy a entrar en ningún tipo de alto nivel de neurociencia. Lo único que quiero hacer es básicamente descomponer las estructuras básicas del cerebro y conseguir que la gente entienda cómo estas estructuras están directamente conectadas y ligadas con las motivaciones fundamentales humanas, ¿vale? Entonces, la parte más antigua del cerebro humano y las estructuras más simples del cerebro humano están en la parte más inferior del cerebro. Piensa en lo interesante que es esto. Es como decir que la fundación de la casa, sus cimientos, la parte que se construye primero, está en el nivel inferior de la casa. Por supuesto, esto es cierto, ¿vale? Porque no puedes construir nada encima de ello si no tienes una buena fundación sobre la que trabajar. Así que esta parte base del cerebro se llama el complejo R, la letra R y la palabra complejo. La letra R representa reptiliano, el complejo reptiliano, o simplemente el cerebro reptiliano. Así que aquí mismo te apuesto a que mucha gente no es consciente que en ti, dentro de ti, tienes un cerebro reptiliano. Pues lo tienes.
Esta parte del cerebro es el controlador de la actividad física. Las habilidades motoras son controladas a través del complejo R del cerebro. El complejo R está compuesto por básicamente dos componentes. Uno es el tronco cerebral, que conecta a la columna vertebral. El otro se encuentra detrás de este, cerca de la parte posterior de la cabeza, donde hay una región llamada el cerebelo. Estos dos componentes del cerebro gobiernan las habilidades motoras. Sin esta parte del cerebro, no serías capaz de mover tus brazos y piernas. No serías capaz de andar, de hablar, de hacer cualquier cosa que básicamente requiera mover cualquier músculo de tu cuerpo. Así que es una parte crítica y es muy importante. La necesitas. Necesitas esta parte del cerebro para hacer básicamente cualquier cosa en este mundo. Sin embargo, también gobierna algunos comportamientos primitivos que todos experimentamos y exhibimos en algún momento u otro en nuestras vidas. Esta parte del cerebro gobierna los mecanismos de pelear o huir de la consciencia. Nosotros nos encontrábamos con depredadores sobre los cuales teníamos que tomar una decisión. Teníamos la suficiente habilidad como para enfrentarnos y luchar con ellos, dada la situación o las herramientas con las que disponíamos, o teníamos que huir de ellos para poder sobrevivir. Porque esta parte del cerebro, el complejo R, trata fundamentalmente de la supervivencia. Trata de aquello que tenemos que hacer para poder sobrevivir. Gobierna el comer, el dormir, cualquier cosa que hemos de hacer para sobrevivir en el mundo físico en el que vivimos. Y la reacción de bien pelear o bien huir trata de qué hacemos cuando nuestra supervivencia está amenazada. Lo que sucede durante este estado de mente, durante esta reacción de pelear o huir, es que el corazón comienza a bombear la sangre muy rápidamente. La bombea fuera de ciertas áreas del cuerpo y las envía a otras áreas del cuerpo. Así que cuando entramos en la reacción de pelear o huir, que también se conoce como estrés, es comúnmente conocida en el mundo moderno como estrés, ¿vale? Cuando entramos en esta modalidad de la consciencia, el complejo R del cerebro envía instrucciones al corazón y le dice: bombea la sangre más rápidamente, bombéala fuera del torso y del cerebro. Ahora piensa en esto. La sangre comienza a ser bombeada vigorosamente fuera del torso y de la cabeza. En el torso se encuentran nuestros órganos vitales y en la cabeza está nuestro cerebro. Así que la sangre rica en oxígeno no está siendo enviada durante los momentos de estrés, también llamado reacción de pelear o huir, no es enviada activamente al torso o a la cabeza del cerebro. ¿Por qué? Bueno, pues durante los momentos en los que has de tomar una decisión sobre si vas a pelear o huir, una vez esa decisión haya sido tomada, has elegido o bien enfrentarte o luchar o correr, porque te encuentras en una situación en la que eres la presa. Tú no necesitas la sangre en aquellas áreas del cuerpo, esa no es la prioridad dada esta situación, sino que la sangre ha de ir a las extremidades. No vas a sentarte y hacer ningún tipo de pensamiento conceptual si te encuentras en una situación de ataque, digamos, frente a un tigre. No vas a ponerte a pensar sobre profundas ideas conceptuales o ideas filosóficas. Tampoco vas a hacer demasiada digestión en aquel estado o cualquier otra función donde los órganos internos se van a poner a trabajar para procesar comida u otros nutrientes en el cuerpo. Esa tampoco es una prioridad en aquel momento. Lo que sí que es una prioridad en un estado de consciencia así es de tener mucha energía en tus brazos, porque vas a necesitarlos para luchar contra tu atacante. Así que tus músculos de los brazos han de recibir aquella sangre rica en oxígeno para que puedan ponerse duros y tengan la energía suficiente
para ser manejados como armas de batalla en la que vas a entrar. De lo contrario, si tomaste la decisión de huir, mucha sangre enriquecida en oxígeno ha de ser dirigida a los músculos de las piernas para que puedas huir de la situación lo más rápidamente posible para sobrevivir. Si piensas en esto en términos estratégicos de supervivencia, tiene muchísimo sentido. Una vez que entendemos que este es el mecanismo que realmente está funcionando en nuestros cuerpos y que es el cerebro el que conduce esto, ¿de acuerdo? No necesitas la sangre en la cabeza o en el torso en un momento de ataque, lo necesitas en las extremidades para que puedas o bien luchar o bien huir. Ahora, esto tiene sentido en una situación donde te encuentras con un atacante o un depredador. Sin embargo, en el mundo moderno, ¿dónde vemos que esto sucede con más frecuencia? Porque realmente no nos encontramos con demasiadas situaciones donde, de hecho, físicamente tengamos que tomar una decisión de bien pelear o huir. En ciertos instantes sí que se da el caso, pero por líneas generales, donde este mecanismo del cerebro es activo y va a funcionar más frecuentemente, es cuando estamos involucrados en actividades estresantes. Y por desgracia estamos casi siempre involucrados en estas actividades estresantes, particularmente en el tipo de vida occidental. Así que desafortunadamente esto nos coloca en una desventaja aún mayor. Porque esto es, de hecho, una técnica adaptativa ventajosa de supervivencia del cerebro que se ha convertido en un perjuicio en la sociedad moderna. Porque lo que estamos haciendo con esta función es esencialmente mantenernos durante la mayoría de los días, durante la mayoría de las horas del día. Nos mantenemos en esta construcción de la consciencia. Estamos viviendo la mayor parte del tiempo en el cerebro reptiliano. La mayoría de la gente vive en el cerebro reptiliano la mayor parte del tiempo, porque es una cosa tras otra en este estilo de vida frenético. El trabajo, tratar con los hijos, tratar con las tareas físicas y actividades, el tráfico, tratar con otra gente durante el día con el que no queremos interactuar. Es un esfuerzo continuo y estamos manteniéndonos constantemente en el cerebro reptiliano, y esto es lo que se llama estrés. Ahora, en un contexto en el que no hay habilidad ninguna, tanto de pelear o de huir, y por lo tanto usarlo y luego regresar a la función cerebral normal, estamos esencialmente atrapados en este cerebro reptiliano la mayor parte de nuestra vida, como cultura. Y esto daña muchísimo las otras estructuras del cerebro en las que entraré en los últimos 15 o 20 minutos del programa de hoy. Así que el cerebro mamífero es la próxima parte de la que voy a hablar. Entonces tenemos un cerebro reptiliano, que es el cerebro base, y es el que gobierna la supervivencia y las reacciones de pelear o huir. El cerebro mamífero, también llamado el sistema límbico, gobierna nuestra constitución emocional. Gobierna las interacciones químicas a través de las cuales experimentamos nuestras emociones, ¿vale? El cerebro límbico gobierna las interacciones a través de las cuales experimentamos lo que llamamos nuestras emociones. De nuevo, la cualidad de la consciencia que sentimos interiormente llamada la sagrada femenina. Así que nuestra constitución emocional es mayormente dirigida a través del sistema límbico. No es derivada del sistema límbico, ni tampoco se manifiesta debido al sistema límbico o al cerebro mamífero, sino que es la manera en la que las emociones básicamente llegan al lugar en el que pueden afectar la fisiología, actuando a través del cerebro mamífero o cerebro límbico. Esta es la parte del cerebro de la sagrada femenina. Esta se llama el cerebro medio en algunas tradiciones de ocultismo. Se conoce como la cámara o el aposento medio. Alguna gente reconocerá este concepto. Así que sin esta parte del cerebro no podíamos sentir ninguna emoción. Piensa en ello en relación a un reptil. Un reptil no tiene el cerebro mamífero,
solo tiene el cerebro reptiliano. Son una criatura de instinto, de supervivencia. La sangre fría es una característica del reptil. No experimentan emociones de la manera en la que los mamíferos experimentan emociones. Considera un cocodrilo en relación a un perro o un chimpancé. Un perro o un chimpancé realmente experimentan estados emocionales muy distintos al de un cocodrilo. Un cocodrilo es generalmente una criatura de instinto. Puedes ver a un perro o un chimpancé triste y muchos otros estados emocionales. Así que esto es lo que compartimos en común. Tenemos en común estos dos cerebros con diversas especies dentro del reino animal, con los reptiles y los mamíferos. Hay una parte del cerebro que nos hace realmente únicos. De hecho, en un alto nivel de organización y consciencia. Y este es el cerebro humano. Este es en el que la mayoría de la gente piensa cuando piensa sobre el cerebro. Piensan sobre la materia gris, la parte del cerebro que es la materia gris, y esta se conoce básicamente como el telencéfalo. La sección de materia gris del cerebro se llama telencéfalo. El neocórtex humano es la porción externa o la capa externa del telencéfalo. La parte del cerebro donde la mayoría de la actividad neuronal se lleva a cabo para el pensamiento humano. Esta parte del cerebro gobierna todo pensamiento de alto orden de un individuo. Toda cualidad que realmente nos hace humanos la tenemos como resultado de tener un neocórtex altamente desarrollado. El neocórtex es bilateralmente simétrico. Ya he hablado un poquito acerca de esto cuando he tratado sobre el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. Tenemos un cerebro izquierdo y un cerebro derecho. El cerebro izquierdo es el aspecto masculino del cerebro que gobierna el pensamiento analítico, la lógica, el pensamiento científico, el pensamiento matemático y nuestro uso de palabras, el lenguaje, ¿de acuerdo? Así que estas son todas las funciones con las que trata el hemisferio izquierdo del cerebro, las que las hace posibles. Estamos hablando del neocórtex, el centro de pensamiento de alto orden. Es la parte del cerebro que gobierna todas las funciones que realmente nos hace humanos y nos separa del resto de los animales. El otro lado del neocórtex humano se llama el cerebro derecho. Esta es la energía yin del cerebro. Las cualidades femeninas de la construcción humana se pueden encontrar al observar las funciones del cerebro derecho. El cerebro derecho gobierna la intuición, el saber simplemente, sin realmente entender cómo uno sabe, la acorazonada, una cualidad intuitiva. Gobierna también la creatividad, la manera en la que expresamos nuestros pensamientos y emociones a través del arte, de la música, de la escultura y de todas las demás formas de expresión creativa, escritura creativa, el baile y demás. Realmente estamos participando en el cerebro derecho cuando estamos involucrados en ideas y actividades creativas. Y luego, el pensamiento holístico, la idea de que somos esencialmente uno, de que hay una relación entre nosotros y otros, que no estamos separados. Esta idea mayormente deriva de las funciones del cerebro derecho. Y esto es el por qué decimos, cuando hablamos acerca del cerebro derecho, que estamos en nuestro sano juicio, o que no estamos en nuestro sano juicio, cuando no tenemos una conexión con este lado del cerebro. No estamos en nuestro sano juicio, por así decirlo. Tiene una base en la fisiología fundamental del cerebro humano. Así que si regresamos a la metáfora con la que comencé hablando al principio de este programa, donde hablábamos sobre la consciencia y que tiene un aspecto triple, pues al igual que la consciencia tiene un aspecto triple, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones, nuestro cerebro también tiene una naturaleza triuna, a la que los neurocientíficos llaman el cerebro triuno. Es el 3 en 1, de nuevo, triuno.
Tenemos el cerebro reptiliano, el cerebro mamífero y el cerebro humano. Somos básicamente 3 seres en uno. Y hay una jerarquía en esto. Hay una manera en la que la información debería de ser procesada en este sistema triuno, si está funcionando correctamente. Y por funcionar correctamente a lo que me refiero es a un equilibrio entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Esto se llama la coherencia global de EEG. En términos científicos, en la neurociencia, así es como se lo llama. Significa que tu hemisferio izquierdo y tu hemisferio derecho están ambos funcionando al unísono y en armonía, y la actividad neuronal y la actividad electroquímica sináptica está funcionando al completo y está completamente viva e iluminada dentro de ambos hemisferios del cerebro a través de ambos hemisferios. En otras palabras, este es un cerebro que está operando con todos los cilindros, a toda máquina, por así decirlo. Esta es una mente iluminada. Es una persona que vive en equilibrio dentro de sí y como tal son capaces de vivir en equilibrio con otros y con su entorno. ¿Ves? El cerebro humano está diseñado para ser el centro de mando ejecutivo de todo el complejo cerebral. Es la parte del cerebro, de nuevo, que trata con el pensamiento de alto orden. Podemos verlo como si tuviéramos una compañía y tenemos a un director ejecutivo, una persona que toma las verdaderas decisiones críticas. Pues esta parte del cerebro gobierna la razón y gobierna la manera en la que usamos nuestras acciones, en equilibrio con nuestras emociones. Así que si nosotros tenemos un neocórtex equilibrado y no un lado dominando al otro, cuando no tenemos un desequilibrio hacia el hemisferio izquierdo o un desequilibrio hacia el hemisferio derecho, nos convertimos en una persona capaz de pensar en alto orden, pensamiento conceptual y comportamiento razonable. Es decir, comportamiento que es gobernado a través de la habilidad para razonar y reconocer patrones y reconocer el significado con respecto a los patrones. Este es el mayor regalo que nuestra especie posee. No existe un objeto más complejo en el universo conocido que las porciones frontales del neocórtex. Ninguno. Es el superordenador más avanzado que probablemente lleguemos a conocer o descubrir. Esta es la computadora más avanzada que existe y la sustancia más compleja que conocemos. Y está sentada justamente detrás de tus ojos. Piensa en ello. Ahora, si esa parte del cerebro está funcionando correctamente, estamos en contacto con el componente de la sagrada femenina de las estructuras del cerebro, que es el cerebro límbico, el cerebro mamífero, también llamado cerebro medio. Este siempre está enviando datos hacia arriba, hacia el neocórtex, ¿vale? La parte espiritual del cerebro, la sagrada femenina del cerebro, la que gobierna nuestras emociones, está siempre intentando enviar datos, información, hacia arriba, hacia las funciones de razonamiento del cerebro, hacia la parte lógica y analítica, y la creativa e intuitiva, y la que nutre. Siempre está recibiendo instrucciones del cerebro medio, ¿vale? Así que si el cerebro está funcionando correctamente, así es como funciona. Luego, a través del neocórtex, enviará instrucciones hacia abajo, hacia los sensores motores del cerebro reptiliano, para que usemos nuestras acciones gobernadas por la razón. Piensa detenidamente en esto. Realmente absórbelo. Esta información es crítica para si queremos llegar a entender cómo nosotros funcionamos. Si no entendemos cómo funcionamos, estamos completamente sujetos a la manipulación y al control mental. Debemos finalmente convertirnos en el ser que se gobierna a sí mismo, y no está sujeto o es sometido al control de la mente a través de otra gente intentando usurpar y controlar la mente de uno y su comportamiento. Esto es finalmente de lo que trata todo esto. Y si vamos a lograr esto,
hemos de entender cómo funcionamos y una de las mejores maneras para lograrlo es entender las funciones neurológicas básicas y la estructura básica del cerebro humano. Así que, ¿qué sucede cuando permanecemos constantemente en el cerebro reptiliano? ¿Qué sucede cuando estamos desequilibrados hacia un hemisferio o el otro? Pues esto es interesante porque cosas diferentes ocurren dependiendo de la naturaleza del desequilibrio. Y en lo que comenzaremos a entrar un poco la semana que viene es que voy a hablar sobre las distintas metodologías, los diferentes métodos de control mental que entran en juego en cada lado del cerebro, ¿vale? Porque estas son funciones dirigidas, son metodologías dirigidas de control mental que están siendo utilizadas en nuestra contra. Y existen particularmente dos grandes en las que entraremos y explicaré cómo una de ellas comienza a trabajar sobre el hemisferio izquierdo y la otra comienza a trabajar sobre el hemisferio derecho. Una de ellas refrena o retiene el hemisferio izquierdo y la otra refrena o retiene el hemisferio derecho. Así que las metodologías de control mental están dirigidas y diseñadas para lanzar a la gente hacia un estado de desequilibrio o el otro, o bien completamente manteniéndolos en funciones del cerebro izquierdo, o bien completamente manteniéndolos en funciones del cerebro derecho. Esto es una trampa peligrosa si caemos en ella, y yo diría que el 95% o más de la gente que se encuentra en uno de estos estados de desequilibrio o el otro, bien sea un desequilibrio hacia el hemisferio derecho o al izquierdo. Así que pienso que lo que haré para terminar este programa, en lugar de entrar en todo esto ahora mismo, lo dejaremos aquí por ahora.